Bueno, normalmente, cuando pensamos en el diario privado de la persona más poderosa del mundo, pues esperamos encontrar, no sé, intrigas palaciegas. Claro, estrategias secretas, listas negras, Exacto. una lista de enemigos políticos tachados con tinta roja o quizá confesiones de una arrogancia desmedida. Es que es lo que dicta la lógica del poder, desde luego. Totalmente. O sea, esperamos esa desconexión total con la realidad que suele acompañar a quienes tienen, pues, la capacidad de dictar el destino de millones de personas con solo levantar un dedo, ¿sabes? Ya, ya. Pero entonces abres este texto que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra inmersión a fondo, un documento que milagrosamente ha sobrevivido milenios y lo que encuentras es la antítesis absoluta de todo eso. Es alucinante, sí. Cómo destruir a sus rivales. ¿Qué va? Se está suplicando a sí mismo, de la forma más descarnada posible, que no pierda la cordura. Que por favor no deje que el poder absoluto lo corrompa. Es una anomalía histórica asombrosa. Fíjate que la razón por la que hoy estamos inmersos en estos textos no es por un mero interés arqueológico, o para dar una lección teórica de historia antigua a quien nos escucha. Para nada, para nada. Si estamos buceando hoy en esta edición de las Meditaciones del emperador romano Marco Aurelio, es porque este diario es, en realidad, un botiquín de primeros auxilios, un manual de supervivencia. ¿Y tan de supervivencia? Lo que resulta fascinante de la introducción histórica que manejamos hoy, la de Carlos García Gual, y además con esa traducción directa del griego de Ramón Bach Pellicer, es como nos revelan, pues eso, un botiquín filosófico de primera urgencia. Es que las tácticas mentales que usó este líder para no volverse loco en el caos absoluto de Roma son exactamente las mismas herramientas que alguien hoy en día podría usar contra la sobrecarga de información. Claro, el estrés, la ansiedad, las pantallas. Eso es. Esa tensión es la que vertebra toda la obra. O sea, no estamos leyendo a un académico pontificando desde una torre de marfil. Este hombre, bueno, escribía desde la trinchera, literal y figurada. Literalmente, sí. Hablamos del último emperador de lo que se considera la Edad de Oro de Roma, pero su reinado de 2 décadas fue de todo menos dorado. Es que, madre mía, el contraste de su vida parece sacado de un guión de cine, porque él nace en una mansión patricia espectacular en el Monte Celio, en Roma. Rodeado de todos los lujos posibles. Rodeado de lujos, recibe la educación más exquisita que el dinero podía pagar en el siglo II, y sin embargo el tipo termina escribiendo gran parte de estos pensamientos en campamentos militares gélidos. Sí, de campaña. En el barro. Claro, en sitios como el campamento de Carnuntum, a orillas del Danubio, pasando un frío que pela, intentando frenar a las hordas germánicas. Y ojo, que no solo era el frío y el barro, o la guerra constante contra tribus como los cuados o los marcomanos, era el colapso interno. La peste, ¿no? Exacto. Mientras él intentaba mantener las fronteras a duras penas, la llamada peste antonina estaba diezmando el imperio. Estaba matando a una fracción enorme de la población romana. O sea, la muerte lo rodeaba a una escala industrial. Y a una escala íntimamente personal también, que esto es algo que a menudo se nos pasa por alto cuando hablamos de filosofía estoica como, no sé, como un concepto abstracto de pizarra. Sí, solemos olvidar a la persona. Claro, Marco Aurelio perdió a su padre cuando tenía unos 10 años, luego tuvo 13 hijos con su esposa Faustina, y vio morir a más de la mitad de ellos antes de llegar a la edad adulta. Es tremendo, de verdad. Es una barbaridad. Luego perdió a su propia esposa y también a su coemperador, a Lucio Vero. Y viendo todo este incesante desfile de muerte y tragedia a su alrededor, la pregunta obvia para nuestra inmersión a fondo es, a ver, ¿cómo no se derrumbó? Ya. ¿Cómo procesaba un ser humano semejante nivel de pérdida sin dejarse consumir totalmente por la desesperación? Pues, a ver, esa es la verdadera prueba de fuego de su filosofía. Él no utilizaba sus creencias para suprimir el dolor, como si fuera un robot, sino para reestructurarlo. Reestructurarlo, claro. La forma en que procesaba el duelo, y esto se ve cristalino en sus notas, era a través de un entendimiento muy profundo de la naturaleza. O sea, para él, la muerte no era un robo. No era una injusticia del cosmos. Exacto, no era el universo quitándole algo injustamente, sino un proceso biológico inevitable, una simple disolución de elementos. Claro, biología pura. Cuando perdía a un hijo, que se dice pronto, aplicaba una técnica mental para recordarse a sí mismo que todo lo que amamos es temporal y nos es prestado.
No negaba el vacío emocional, ojo, pero evitaba añadirle esa narrativa tóxica de el mundo es cruel y el universo está contra mí. Ya, entiendo el mecanismo, pero requiere una disciplina mental sobrehumana. Y yo me pregunto, si su entorno era tan hostil y tan dado a la decadencia, ¿de dónde sacó ese modelo de rectitud? Es una muy buena pregunta. Porque la historia nos dice que el poder absoluto en Roma solía producir monstruos sanguinarios, no filósofos. Desde luego. Y aquí es donde las figuras paternas y los mentores juegan un papel crucial en su cabeza. García Gual destaca un contraste muy revelador en la introducción de este texto. A ver, Por un lado, tenemos al emperador que lo seleccionó en su juventud, Adriano. Un hombre brillante, sin duda, pero increíblemente atrabiliario, envidioso y caprichoso, sobre todo en sus últimos años. sí, un carácter complicadito. Muy complicado. Y Adriano, con su ironía característica, llamaba al joven Marco Verissimus. El verdaderísimo. Eso es. Se burlaba un poco de esa sinceridad tan pura e ingenua que tenía el chico. Ya. Entonces, si Adriano representaba, digamos, ese poder caprichoso, inestable, peligroso, tuvo que haber alguien que le enseñara la otra cara de la moneda a Marco. La hubo, vaya si la hubo. Su padre adoptivo, Antonino Pío. Ah, claro. Antonino fue el auténtico faro ético de Marco Aurelio, un hombre austero, pacífico, súper dedicado, que logró gobernar más de 20 años en una relativa calma, que ya es raro en Roma. Un milagro. Antonino le enseñó, con el ejemplo, que el poder no era un cheque en blanco para satisfacer los propios deseos, sino un deber administrativo aplastante, un servicio. Wow. Y es muy simbólico que, en su lecho de muerte, la última consigna que Antonino le dio a la guardia pretoriana fuera una sola palabra: equanimitas, ecuanimidad. Ecuanimidad, madre mía, qué concepto tan poderoso para dejar como legado. Para visualizar la presión bajo la que operaba Marco Aurelio, a mí me gusta pensar en una analogía moderna. A ver qué te parece. Venga. Es como si el director general de una multinacional gigantesca, al borde de la quiebra absoluta, que en realidad, pues en el fondo solo soñaba con ser profesor de literatura o vivir retirado en el campo, Sí, sí. de repente ese hombre tuviera que mantener el barco a flote en medio de un huracán brutal, mientras su propia junta directiva planea apuñalarlo por la espalda. Me parece que la comparación ayuda un montón a ilustrar esa inmensa carga de estrés, ¿eh? Pero hay que añadirle el matiz que hace único el caso de un emperador romano. Claro, el factor de vida o muerte. Exacto. Este director general tenía poder absoluto. Si la junta directiva conspiraba, él no se enfrentaba a un despido con finiquito, se enfrentaba a un asesinato. Literalmente. Pero, y aquí está el tema, él también tenía la capacidad de chasquear los dedos y ejecutar a todos los conspiradores esa misma tarde sin juicio previo ni nada. Y la inmensa victoria de Marco Aurelio, que se respira en cada página de este diario, es que decidió no usar ese poder absoluto. Se negaba en rotundo a convertirse en un tirano. Totalmente. Hay un pasaje, creo que es en el libro sexto, que de verdad hiela la sangre precisamente por esa advertencia. Él se escribe a sí mismo, y cito casi literal: «Cuidado, no te conviertas en un César, no te tiñas siquiera». ¡Qué maravilla de frase! Reconoce que la púrpura imperial es como un tinte tóxico que mancha irremediablemente el alma de quien se la pone. Y para evitar que ese tinte le corrompiera el alma, claro, tuvo que construir unas defensas psicológicas formidables. Y esto nos lleva directamente a explorar cómo funcionaba realmente la mente de este hombre cuando se asomaba al abismo. Claro, y aquí es donde la filosofía deja de ser un debate de salón y se convierte, digamos, en una herramienta anatómica. Sí, en un bisturí. Según el texto, él disecciona al ser humano en 3 partes muy concretas. Dice que estamos hechos por un lado de carne y huesos. El cuerpo. Luego está el hálito vital, que es esa respiración y esos instintos animales que nos impulsan. Y finalmente, la joya absoluta de la corona, la inteligencia, el guía interior, lo que los estoicos llamaban el hegemonicón. El famoso hegemonicón. Ese es el centro de mando y el único verdadero refugio del ser humano. La máxima que él repite para anclar este concepto es rotunda. Dice: lo que no deteriora al hombre, tampoco deteriora su vida, y no le daña ni externa ni internamente.
Es muy contundente. Lo que está estableciendo aquí es un cortafuego psicológico. O sea, los eventos externos, ya sea una traición en el Senado, una herida de flecha, el clima espantoso en el Danubio o incluso la inminencia de la muerte, Sí. nada de eso tiene acceso directo a esa parte racional del alma. No pueden tocar el hegemonicón si tú no les abres la puerta. Me parece fascinante todo esto del cortafuegos, pero, a ver, no puedo evitar preguntarme, y aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo, Adelante. ¿cómo se entrena realmente ese centro de mando? Porque, o sea, una cosa es decir, muy digno, el dolor no toca mi alma, sentado en un sofá. Ya, ya. Y otra muy distinta es estar sangrando, congelado en la frontera germánica y realmente creértelo. Es que el entrenamiento consistía en la intercepción cognitiva. Es algo muy parecido a lo que hoy haría la terapia cognitivo-conductual en una consulta moderna. Ah, fíjate. Marco Aurelio se entrenaba cada maldito día para separar el evento objetivo de la opinión subjetiva. A ver, explícame eso con un ejemplo práctico de su día a día. Pues mira, si empezaba a llover barro y hielo en el campamento, el evento objetivo era simplemente el agua fría está tocando mi piel. Punto. ¿Vale? Física pura. Eso es. El sufrimiento subjetivo sería añadir qué desgracia. Soy el emperador de Roma y yo no debería estar pasando este frío. Es súper injusto. Mis generales son unos inútiles. Claro, la película que te montas. Exacto. El ejercicio mental de las meditaciones era capturar ese segundo pensamiento, ese juicio de valor añadido y anularlo tajantemente antes de que echara raíces en el cerebro. Pero a ver, vuelvo a insistir. Cuando uno lee estas reflexiones hoy en día desde nuestra comodidad, a veces suenan un tanto frías, casi desapegadas. Sí, se le acusa mucho de eso. Parece que el estoicismo nos pide que, si nuestra casa está en llamas, simplemente cerremos los ojos, nos encerremos en nuestra ciudadela mental y nos digamos que el fuego es neutro. ¿No roza esto la simple y llana evasión de la realidad? Es una de las críticas más habituales al estoicismo antiguo, sin duda. Pero cuando analizas el contexto físico y real de Marco Aurelio, te das cuenta de que no hay nada, absolutamente nada, de evasión en ello. Ah, ¿no? No, es gestión radical de la energía. Hay un detalle médico fundamental que debemos tener muy en cuenta en este análisis. Él padecía de dolores crónicos severos, Ah, es verdad, el estómago. posiblemente úlceras estomacales gravísimas que lo atormentaban a diario. Las fuentes históricas relatan que tomaba pequeñas dosis de un remedio a base de opio que le preparaba el célebre médico Galeno. Madre mía, opio. Opio puro, simplemente para poder mantenerse en pie y seguir funcionando como comandante. O sea que el dolor físico que sentía era absoluto e innegable. Totalmente innegable. Y él no pretendía que no doliera, no era tonto. Lo que él entendió a la fuerza es que el dolor primario es inevitable, pero el sufrimiento secundario... La autocompasión, ¿no? Exacto, la autocompasión, la rabia contra el destino, la queja constante, eso es opcional. Si ya tienes que gastar una cantidad inmensa de energía soportando una úlcera que te está matando por dentro y dirigiendo una guerra en la frontera, Ya te queda poca energía para tonterías. pues claro, quejarte amargamente de tu mala suerte agota los poquísimos recursos mentales que te quedan. O sea, separar el dolor objetivo del drama añadido no es frialdad, es que es la única forma operativa de sobrevivir en un entorno tan hostil sin volverte loco. Qué forma tan clarificadora de verlo, de verdad. La queja es, en el fondo, un impuesto voluntario sobre un sufrimiento que ya estás pagando obligatoriamente. Totalmente, me encanta esa frase, un impuesto voluntario. Y lo lógico de esta reclusión interior es que si logras de verdad dejar de pagar ese impuesto, dejar de añadir ese drama a los problemas externos, de repente, ¡pum!, te das cuenta de otra gran verdad. Cuéntame. Que todo aquello por lo que la gente común se destruye, el estatus, los aplausos, la riqueza, la fama, es igual de artificial y vacío que ese sufrimiento inventado. Claro, esa es la consecuencia natural de blindar tu hegemonicón. Y fíjate que tiene un peso especial viniendo de quien viene, porque nadie en toda la faz de la Tierra tenía un mejor asiento VIP para comprobar la absoluta futilidad del éxito mundano. El hombre que literalmente poseía el mundo conocido. Él mismo. Para domesticar ese ego colosal que podría haber tenido, él utiliza constantemente una técnica que, en la inmersión de hoy, podríamos llamar el zoom cósmico. Sí, el zoom cósmico. Se obliga a mirar la realidad desde una perspectiva inabarcable.
Escribe cosas en su diario del tipo Asia, Europa, rincones del mundo, el mar entero, una gota de agua, la tierra entera es un punto. Es brutal. Imagínatelo en su tienda de campaña, abrumado por las decisiones imperiales, obligándose a verse a sí mismo como una triste mota de polvo en el espacio infinito. Y ojo, porque ese zoom no solo es espacial, sino también temporal. Usa la historia profunda como un antídoto contra la arrogancia humana. Él recuerda deliberadamente a figuras titánicas. Alejandro Magno, ¿No? Alejandro Magno, Julio César, Pompeyo, hombres que se creyeron semidioses, que conquistaron continentes enteros masacrando a miles, pero luego aterriza la idea observando que al final la muerte los igualó a todos. el gran nivelador. Terminaron exactamente igual que sus propios muleros, reducidos a cenizas o disueltos, pues, en los mismos átomos que componen la tierra que pisamos. La imagen de Alejandro Magno compartiendo el mismísimo destino molecular que el señor que le limpiaba las mulas es potentísima. Es un baño de humildad tremendo. También reflexiona largo y tendido sobre lo absurdo de la fama póstuma. Él se pregunta por qué narices alguien desearía con tanta fuerza ser recordado por generaciones que aún no han nacido, personas a las que, nunca va a conocer. Llama a los aplausos y a la opinión pública un mero golpeteo de lenguas. Fíjate qué desprecio. Si hacemos un puente de 2000 años hacia nuestro presente, hacia quien nos escucha hoy, esto es la cura definitiva contra la ansiedad digital. La correlación es directa, vamos. Hoy en día nos consumimos totalmente por mantener una imagen pública perfecta, por acumular likes en redes, por la opinión de completos desconocidos en Internet. Nos va la vida en ello. Y desde el barro del Danubio, este emperador nos recuerda que estamos persiguiendo la aprobación de gente que en términos geológicos mañana no existirá y todo en un planeta minúsculo. Ya. Interiorizar que todo ese ruido externo es irrelevante tiene que quitarte un peso de encima monumental. Es que libera una cantidad de ancho de banda mental tremenda para poder operar de verdad. Pero, a ver, hay que tener un poco de cuidado con no interpretar esto como un llamado al nihilismo. A ver, explícanos eso. Marco Aurelio no dice, como somos polvo y nada importa, pues no hagamos nada, a pasarlo bien. Todo lo contrario, entender que la fama es inútil te libera del maldito que dirán, sí, pero para que puedas concentrarte en lo único que tiene valor real y duradero. Que es la acción, ¿verdad? La acción correcta y virtuosa en el momento presente. O sea, actuar con justicia simplemente porque es tu deber natural como ser humano, no porque haya una cámara grabando para darte una medallita luego. Precisamente. Y hay una metáfora exquisita de verdad que utiliza en el libro cuarto de las Meditaciones. Él observa una esmeralda, imagínate la escena, y se pregunta, ¿acaso una esmeralda pierde su belleza o su color si nadie se detiene a elogiarla? Pues no, claro. No, su valor es intrínseco. No necesita de la validación externa en Instagram para seguir siendo lo que es. Y él dice que así debe ser el carácter humano. Debes hacer el bien porque es tu naturaleza racional hacerlo, sin importar si te aplauden, si te ignoran o si te critican ferozmente. Me encanta de verdad la metáfora de la esmeralda. Pero, siendo sincero contigo y con la audiencia, esto me plantea una duda gigantesca sobre toda su visión del mundo. A ver esa duda. Si realmente la fama no vale nada, ok. Si el dolor agudo se puede disociar, perfecto. Si la historia nos va a olvidar y la Tierra es solo una mota de polvo cósmico, Sí. pues, ¿para qué levantarse por la mañana? ¿Por qué no abandonar el imperio que, seamos sinceros, se está hundiendo, e irse a una islita griega a vivir tranquilo tomando el sol hasta el fin de sus días? Pues mira, esa es posiblemente la encrucijada más fascinante de toda su filosofía. Y es justo donde el estoicismo romano, que es súper pragmático, se separa de otras corrientes más contemplativas o místicas. Ya. Para él, la virtud real, la que vale, solo existe en la acción social, en la fricción pura y dura con el mundo real. De hecho, hay una anécdota en el libro quinto que aborda literalmente ese problema de levantarse de la cama que comentabas. Es un clásico. La escena es súper descriptiva. Imagínate, hace un frío que pela, amanece en el campamento en la frontera y él, que es el hombre más poderoso del mundo y podría estar durmiendo hasta las 12, siente la tentación universal de quedarse bajo las mantas. Como cualquiera en invierno, vamos. Total. Y se increpa a sí mismo, se echa la bronca, dice, ¿acaso he nacido para calentarme entre cobertores? ¿No ves que las plantas, los gorriones, las hormigas, las arañas y las abejas cumplen su función contribuyendo al orden del mundo? Es un pasaje bellísimo. Encapsula toda la ética del deber romana.
Y lo hace apelando a un concepto muy estoico, que es el cosmopolitismo. La ciudad universal, ¿no? Exacto. La idea de que el mundo entero es una inmensa ciudad y todos somos sus ciudadanos. Hay una frase lapidaria que el traductor Bats Pellicer capta a la perfección, que dice: lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja. Es brillante. Y es brillante porque, si lo pensamos desde el punto de vista de la psicología clínica moderna, Marco Aurelio había descubierto un hack neurológico brutal sin saberlo. Totalmente. Hoy sabemos de sobra que la acción impulsada por un propósito mayor, centrarse en ayudar o servir a los demás en la comunidad, es una de las herramientas terapéuticas más potentes que existen contra la depresión y la fatiga mental. ¡Qué gran apunte! Al obligarse a pensar en el enjambre de Roma, estaba cortocircuitando su propia miseria personal. Exacto, dándose el combustible necesario para arrancar el día. Y no se trataba de un sacrificio ciego, de un martirio sin sentido. Era entender su propia biología moral. Su naturaleza racional, al igual que la naturaleza de la abeja, es hacer miel. Era contribuir a la sociedad humana. Ya veo. O sea, evadir esa responsabilidad huyendo a una isla habría sido traicionar su propia esencia, lo cual, paradójicamente, le habría causado un sufrimiento psicológico muchísimo peor que el frío del amanecer germánico. Sin embargo, colaborar con el enjambre suena súper poético, hasta que pues te toca lidiar con abejas que te quieren picar la cara. Claro, el factor humano, las famosas abejas tóxicas. Exacto. Y ahí es donde me fascina su preparación diaria. En el libro segundo, él se da unas instrucciones de primera hora de la mañana que francamente deberían estar enmarcadas en la entrada de cada oficina moderna. Totalmente de acuerdo. Se dice asimismo: al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Es una anticipación estratégica de manual. Se está vacunando mentalmente contra la frustración social antes de poner un pie fuera de la tienda. Claro, pero aquí vuelvo a mi escepticismo práctico de siempre. Él se dice a sí mismo que estas personas no actúan por maldad pura, sino por simple ignorancia de lo que es bueno y malo en el mundo. Eso es lo que dicta el estoicismo, sí. Y que como comparten pues una chispa racional divina con él, no hay que odiarlos, pero siendo realistas, a ver, cuando un colega de trabajo te sabotea activamente para robarte un ascenso, Ya. o cuando un cortesano conspira abiertamente para envenenarte y derrocarte, pensar: oh, pobre ignorante que no sabe lo que hace, parece casi ingenuo. ¿Cómo evitaba que esta actitud supercomprensiva lo convirtiera básicamente en un blanco fácil o en un blandengue? Es que esa es una distinción crucial que la gente a menudo malinterpreta. El estoicismo, y menos el de un emperador, no es pacifismo incondicional ni pasividad. Vale. Marco Aurelio no dejaba que la gente le pisoteara. Si un general cometía alta traición, ordenaba su ejecución o su exilio inmediato por el bien y la seguridad del enjambre. La clave, la verdadera clave de todo esto, está en cómo tomaba esa decisión. Ah, vale. O sea que aplicaba la justicia, cortaba por lo sano, pero sin la carga del resentimiento personal. Exactamente. Él podía castigar a un traidor porque su rol objetivo como gobernante lo exigía para mantener la paz, pero lo hacía con la cabeza fría, sin odio, sin dejar que la ira envenenara su propio hegemonicón. O sea, operaba pero sin enfadarse. Claro, comprendía que el conspirador estaba moralmente enfermo o ciego. Castigas la acción para mantener el orden, pero no te destruyes emocionalmente odiando al perpetrador por las noches. Qué difícil es eso en la práctica. Dificilísimo. Por eso hay otra frase central en la obra, que a mí me encanta, donde advierte que el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Me fascina esa imagen. La lucha libre contra la danza. Es brutal, porque en la danza tú esperas que tu pareja siga la coreografía, ¿no? Que la música fluya sin interrupciones, que todo sea armónico. Todo perfecto. Pero en la lucha libre debes estar con los pies firmemente anclados al suelo, esperando golpes repentinos e injustos, empujones desde ángulos ciegos, trampas. El arte no está en evitar que el otro te ataque o lloretear porque no sigue las reglas, sino en encajar el golpe brutal sin perder tu postura ética. Manteniendo el equilibrio a pesar de todo. Eso es. Y sobre todo, encajar el golpe sin convertirte en lo que él llamaba un actor trágico. ¡Qué buena expresión! Sin hacer un melodrama, un espectáculo de tu propio sufrimiento y sin abandonar tu puesto en la primera línea de batalla.
Y oye, creo que es el momento perfecto de hacer una pequeña pausa táctica y mirar todo lo que hemos recorrido en la sesión de hoy porque, la magnitud de esto es abrumadora. Totalmente. A ver, hemos viajado desde los palacios de mármol romanos hasta el fango espantoso de la frontera germánica. Hemos visto cómo este hombre diseccionaba su propia mente como un cirujano para separar el dolor inevitable del sufrimiento voluntario. Construyendo esa ciudadela impenetrable que decíamos. Exacto. Hemos explorado cómo su famoso zoom cósmico empequeñecía su propio imperio, librándolo de la tiranía del ego y de la maldita opinión pública. Y finalmente, cómo transformaba el tedio, el frío y la traición de la vida cotidiana en una misión irrenunciable. Entendiendo que su deber vital era ser una buena abeja para el enjambre, diera lo que diera. Sin importar lo tóxico que fuera el entorno, que vaya si lo era. Es un itinerario mental extraordinario. Lo es, pero para cerrar este análisis a fondo con la perspectiva que realmente merece el texto, creo que debemos fijarnos en un detalle casi secreto. A ver, sorpréndeme. Un detalle que menciona García Gual muy al inicio de su introducción, y es el verdadero título de la obra. Ah, sí, porque obviamente él no se sentó y llamó a este diario Meditaciones, ¿verdad? Eso suena muy comercial. En absoluto. Meditaciones es un invento, un título editorial mucho más moderno. El título original, tal como aparece en los manuscritos griegos más antiguos, es Thais Eauton, Thais Eauton. que se traduce de una forma súper sencilla y literal como cosas para sí mismo. Cosas para sí mismo. Fíjate. Y este es el aspecto que pone la piel de gallina, de verdad, al enfrentarse a este texto. Marco Aurelio nunca tuvo la más mínima intención de que estas páginas vieran la luz del sol. Qué locura pensar en eso. No preparaba un legado literario, no buscaba dejar instrucciones morales brillantes para las futuras generaciones romanas. Eran notas dispersas, apuntes a medianoche de un hombre exhausto, un hombre luchando en absoluta soledad contra sus peores demonios y sus peores impulsos. Wow. Repitiéndose una y otra vez que, a pesar de tener todo el poder militar y económico del globo en sus manos, lo único que realmente importaba era no perder la humanidad. El nivel de vulnerabilidad cruda que eso implica es que te deja sin palabras. Por eso creo que la lectura de estos textos nos devuelve un espejo que para muchos puede resultar bastante incómodo hoy en día. A ver, ¿en qué sentido? Pues piénsalo. Si esta misma noche un error informático descubriera y publicara al mundo entero los pensamientos más íntimos, los diarios privados o los mensajes de cualquiera de nosotros en los últimos años. Madre mía, qué peligro. Ya te digo. ¿Qué revelarían de esa persona? O sea, ¿mostrarían a alguien esforzándose desesperadamente en la sombra por ser más paciente frente a los insultos, más justo con los demás y más compasivo? Ya veo por dónde vas. ¿O, por el contrario, revelarían un catálogo interminable de vanidades superficiales, quejas infinitas sobre la mala suerte y rencores hacia los que nos rodean? Qué pregunta tan demoledora para llevarse a casa. De verdad que pone toda nuestra hiperconectividad y nuestras quejas modernas del primer mundo en perspectiva. Totalmente. Al final, resulta que el hombre que podría haber exigido ser tratado como un dios en la tierra, dedicó sus momentos de mayor intimidad y silencio no a exaltar su ego en un pedestal, sino a domesticarlo implacablemente cada noche a la luz de una vela. Y esa batalla interna silenciosa, esa lucha de la que nadie era testigo, es su verdadero y monumental legado inmortal. Pues es un cierre magnífico para el análisis de hoy. Ojalá quienes nos han acompañado en esta sesión puedan tomar alguna de estas herramientas, alguno de estos vendajes filosóficos que hemos comentado. Seguro que sí. Para aplicarlo la próxima vez que el caos del trabajo, el ruido ensordecedor de las redes o simplemente la fricción de la vida diaria amenacen con derribar sus propias ciudadelas interiores. Eso esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico a través de la mente del emperador Marco Aurelio. Hasta la próxima inmersión a fondo.